¿Sabías que todo lo que conoces es solo una fina piel sobre un monstruo de roca y fuego? Bajo tus pies, en este instante, hay un océano de magma y un núcleo tan caliente como el Sol. No es solo tierra, es el 80% de nuestro mundo cocinándose a una presión brutal. Hoy rompemos la superficie y bajamos a lo profundo. Bienvenidos al corazón de la geósfera. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva emisión. Ajustas bien los auriculares porque hoy, desde nuestros micrófonos, el viaje es literalmente hacia lo profundo. Dejamos atrás los cielos azules y los océanos para meternos de lleno en la base oculta de nuestro planeta, la geósfera. Hablamos de esa inmensa estructura sólida que sostiene absolutamente todo lo que conocemos y pisamos. Así que sin más preámbulos, empezamos el descenso. Y claro, para arrancar esta inmersión, la primera pregunta que nos asalta es bastante obvia. ¿De qué narices está hecha realmente esta mole que soporta nuestro mundo? Es una incógnita fascinante. Normalmente nos quedamos embobados mirando los paisajes o el clima, ¿verdad? Pero la verdadera amiga está ahí abajo, una capa inmensa, llena de secretos, cocinándose a fuego lento durante miles de millones de años en la oscuridad más absoluta. Vamos a descubrir qué hay exactamente bajo el suelo. Fijaos en este dato porque es una auténtica barbaridad. 80%. Ese es el porcentaje de la masa total de nuestro planeta que representa la geósfera. ¡Una locura! No es un simple sótano, es, con muchísima diferencia, la mayor parte de nuestro mundo. Aquí es donde se concentran todos los minerales, metales y rocas que existen en la Tierra. Es un gigante silencioso que, básicamente, da forma y peso a nuestro hogar. Pero, a ver, ¿cómo de inmensa es realmente esta masa? Si nos ponemos un poco técnicos con las medidas, el radio ecuatorial terrestre es de unos 6.378 kilómetros, ¿vale? Pero resulta que el radio polar es un pelín menor, 6.356 kilómetros. ¿Qué nos dice esta pequeña diferencia numérica? Pues aparte de confirmarnos su grosor colosal, nos revela algo súper curioso. La Tierra está achatada por los polos. La propia rotación, ese giro constante, moldea esta gigantesca estructura y la hace un poco más ancha justo por el medio. Venga, vamos a desgranar la receta química de este planeta. El rey indiscutible de los ingredientes con un espectacular 35% es el hierro. Y ojo, porque esto es vital. Este hierro profundo es el encargado de generar nuestro campo magnético, ese escudo invisible que nos protege. Luego tenemos el oxígeno con un 29%, ahí, atrapado sólidamente en las rocas. Y después un 17% de silicio. Y aquí va un detalle buenísimo. Ese mismo silicio que sale de la geósfera es el material clave para los microchips de los móviles y ordenadores. La geología más antigua haciendo funcionar la tecnología moderna. Ha llegado la hora de estructurar nuestra bajada. En la emisión de hoy vamos a ir paso a paso por 3 niveles fundamentales. Primero atravesaremos la corteza, luego nos zambulleremos en el inmenso manto y terminaremos en el mismísimo núcleo. Y os aviso, cada paso hacia abajo supone un cambio brutal en presión, temperatura y materiales. Iniciamos el descenso. Nivel 1, la corteza terrestre o litosfera. Primera parada técnica. Se trata de la capa más fina y frágil de todas. Es como la piel de una manzana, la envoltura exterior. Y es súper importante porque es el único sitio donde vivimos nosotros y donde florecen los ecosistemas. Lo curioso es que esta piel tiene dos caras distintas. Por un lado tenemos el sial, la corteza continental. Está hecha de rocas claras y ligeras, como el granito, y es la que forma las enormes cadenas montañosas. Por otro lado tenemos el sima, la corteza oceánica. Esta es mucho más densa, más pesada, dominada por basalto oscuro. Y es precisamente ese peso extra lo que hace que se hunda, formando las inmensas cuencas de los océanos. Dejamos atrás la superficie y seguimos bajando. Nivel 2, el manto terrestre, también conocido como mesosfera. Al cruzar esta frontera entramos en una zona letal. Aquí la presión te aplasta y las temperaturas se disparan a niveles extremos. Este es el verdadero motor dinámico de la Tierra. Y para que veáis el tamaño que tiene, quedaos con un número, 83. El manto acapara un alucinante 83% del volumen total de la Tierra y el 65% de su masa. Es un océano interminable y gigantesco de roca supercaliente que envuelve el centro del planeta. Y este manto gigante tiene un comportamiento bipolar tremendo. En la parte superior, en la astenosfera, es el caos absoluto. Tenemos magma hirviendo y viscoso que fluye en inmensas corrientes convectivas. Esto es lo que arrastra las placas tectónicas y provoca terremotos y volcanes. Pero si seguimos bajando hacia la pirósfera, el manto inferior, la cosa cambia de golpe. Aunque hace todavía más calor, la presión es tan brutal que la roca ya no puede fluir y se queda en un estado completamente sólido.
Un equilibrio de fuerzas geológicas increíble. Entramos ahora en la fase más crítica de nuestra transmisión. Nivel 3. El núcleo terrestre, la endosfera. Por fin llegamos al destino más extremo, al corazón del planeta. Los científicos lo llaman a veces NIFE, por el níquel y el hierro que lo componen. Aquí abajo el ambiente es un infierno literal, 5.000 grados Celsius en el núcleo externo. Con este calorazo, el metal está completamente líquido. Pero lo más crucial de todo es que este mar de metal líquido gira sin parar, y ese movimiento constante actúa como una dínamo colosal, creando el campo magnético del planeta. Sin este horno giratorio, la radiación solar acabaría con nosotros en la superficie de un plumazo. Y si el núcleo externo ya impresiona, el núcleo interno es para no creérselo. En el mismísimo centro geométrico del mundo estamos soportando unos 3,5 millones de atmósferas de presión. Hay tanta fuerza aplastante concentrada en ese punto que por mucho calor que haga, los metales simplemente no tienen ni 1 milímetro de espacio para derretirse. Por pura física, el núcleo interno es una esfera densa, maciza y totalmente sólida de metal candente. Es el gran ancla gravitacional de toda la geosfera. Bueno, empezamos nuestro rápido ascenso de vuelta a la luz del día y quiero dejaros unas ideas clave. ¿Por qué es tan importante toda esta maquinaria oculta? Pues porque es la fuente de recursos que mueve nuestra civilización, es la base inamovible de los ecosistemas y sus dinámicas rigen nuestro entorno geológico. Ahora bien, tenemos que dar un toque de atención muy serio: el impacto humano. Porque la minería descontrolada y la deforestación masiva están alterando directamente y a mucha velocidad el delicado equilibrio de la piel de este gigante rocoso. Y para poner punto final a la emisión educativa de hoy, os dejo con una pequeña reflexión. Sabiendo todo lo que sabemos ahora, conociendo la inmensidad, ese calor infernal y la potencia incalculable que esconde el interior de la Tierra, ¿no os cambia un poco la forma de ver el suelo aparentemente firme que pisamos a diario? Desde luego, la Tierra no es un pedrusco frío e inerte, es un sistema extraordinariamente vivo, complejo y en constante transformación. Hasta aquí la exploración de hoy, que esa curiosidad científica os acompañe siempre.